Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor. Bendiciones, bendiciones, mi gente. Faltan los aplausos, espérate. Los aplausos. Bendiciones a todos, mis amados hermanos. Aquí el pastor Carlos Armando. Contento una vez más aquí en tu podcast favorito con mi amigo, hermano, compañero, podcastero Héctor Torres, que se me fue ahora mismo de la pantalla. Te me fuiste. No me dejes solo, Gardi. Ahora, no, se me fue. Te me fuiste. Fuiste tú que me votaste, ¿sabes? Pero yo como que ya te quiero, ¿sabes? No te veo ahí, no te veo en la No, bebé, pantalla. yo te estoy viendo perfectamente. Pues mira, yo no te estoy viendo, veo ahí en blanco, pero qué bueno que estás ahí. Un aplauso a Gardi, que no lo Estoy veo, aquí. pero No sé está. si los hermanos me están viendo, pero estamos aquí. Sí, Con te que estoy escucho viendo mi voz está suficiente. te estoy viendo en mi Facebook, te estás viendo, pero yo no te veo aquí en mi computadora. Dios te bendiga, Carlos. Un buen día para ti, para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Un aplauso Nos al pastor escucharán. Torres. Nos escucharán durante el día. No te estoy viendo ahora mismo, mira. Perfecto. Estoy en mi Facebook, te estoy viendo, mira. Nítido. No Muy es bien. muy decorativo lo que se ve en esa pantalla de los dos, pero vamos por encima. No, yo no sé cómo la gente lo soporta, pero ahí Eso estamos. es parte de... Mira, Ay, y Dios aquí mío. ya nos manda saludos nuestra hermana Evelyn. Evelyn dice que te ve. Perfecto. Buen día, Yo hermana lo veo. Evelyn. Dios le bendiga mucho. Mi- Mis amados hermanos, estamos aquí en vivo en el podcast. Si ve que yo salgo de momento, hoy estoy con mi hijo, todavía está durmiendo, así que, pero hoy la reflexión la tiene nuestro querido compañero pastor Héctor Torres Brignoni, que va a estar hablando sobre el Salmo 145. Es un salmo hermoso. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y después el pastor sigue entonces en su versión. Pero a mí me gusta mucho la versión lenguaje actual, que dice: nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Hablaremos de tu inmensa bondad y entre gritos de alegría diremos que eres un Dios justo. Que salmo hermoso, un salmo hermoso. Galdi, ¿qué tienes para nosotros esta mañana? Ahora te veo ahí en la pantalla. Ya te veo. Llegamos. Llegaste ahí. Amado, yo voy a reflexionar sobre los versos 4 y 5 que Carlos leyó. Voy a leer los de las versiones. Que dice: cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Palabra de nuestro Dios. Amén. No hay cosa más linda, Carlos, que llegar el domingo en la mañana a la iglesia y adorar junto con mis hermanos y hermanas. Es la experiencia más importante de la experiencia cristiana de la iglesia. Porque el domingo nuestro, que es el primer día de la semana, es el día de la resurrección, sustituye lo que es el Sabbat judío en el judaísmo. Para nosotros, en vez de celebrar el Sabbat como un día de reflexión, descanso, nosotros celebramos el día de la resurrección, la alegría de la resurrección, el domingo en la mañana. Ajá. Entonces, no hay cosa más hermosa para mí, después de 22 años de pastorado todavía me emociona, cuando tenemos piecitos pequeñitos en el templo, vocecitas, risitas, alegría, cuando tenemos niños, y no solamente niños pequeños, como está Sebastiancito, sino ya niños que van creciendo, como está Karina. Algo interesante es que la niña de Carlos y el mío, mi hijo Héctor Daniel, el menor mío, se llevan básicamente días, un mes y unos días. Ya nació en febrero 12, si no me equivoco, ¿verdad? El 12, sí, el 12. El 12, mi nene nació el 2 de enero. Y más allá que Carlos había ido a predicar a mi instalación en mayo del 2013, allá en Salinas,
Y a nuestra hermana Lilian le dio un pequeño mareo. Había mucha gente y los aire acondicionados en aquel momento estaban trabajando bien defectuosamente, no estaban buenos. Y pensamos que era el calor la llevamos a mi oficina pastoral en Salinas, que tenía un aire nuevo, para que se refrescara. Y recuerdo que mi concuñada, que es médico, le pregunta a Lilian, ¿tú no estarás embarazada? Y ella dijo, yo no estoy embarazada. Y aquí está Sebastiancito con nosotros No, 9 meses y Karina. pico después. Fue Karina. Karina, Sebastiancito vino después, ¿verdad? Fue Karina, Que sí. pensé en el mío menor, ¿verdad? Pero no hay cosa más linda que ver esos niños que se van desarrollando, que participan en nuestros cultos, porque eso nos afirma algo muy importante, que la iglesia está celebrando la resurrección de generación en generación, que estamos celebrando la presencia del resucitado y enseñándoselo a las nuevas generaciones. Esos niños y esas niñas saben que el domingo es el día de la resurrección del Señor, que estamos ante la presencia del resucitado, que vamos a adorar, que vamos a bendecir, que vamos a descansar de la semana en la presencia del Señor el domingo. Y esa es la esperanza que celebramos, que Cristo resucitó, y este mensaje se sigue transmitiendo de generación a generación. Por sus bondades, el pueblo va a entregarle su mejor alabanza al Señor. Y el salmista nos anima en el verso de esta mañana a celebrar y a continuar esta tradición de la resurrección, del descanso, del día de reposo nuevo en la resurrección, contando esta historia de generación a generación. Las pasadas generaciones, las generaciones presentes, continuamos contando la experiencia de la salvación. Esa es la exhortación del salmista, que se Mira, comparte ese momento perdón que te educativo interrumpa. maravilloso. Hablando de niños, Ah, mira. no, no, no. Mira quién se levantó aquí. Mira para allá. Dios te bendiga, Sebastiancito, el No clon te de su escucha, no te papá. escucha. No me escuchas, no, sí, tú estás con audífono. Dios te Saluda, bendiga, Sebastián, Sebastián. Hola, Sebastián, con Dios su te bendiga. inseparable Miki. Miki, hermoso, Dios lo bendiga, Siga Sebastián. ahí y me conecto rápido. Perfecto, perfecto, tranquilo. ¿Qué pasa? Que el salmista nos anima a que las generaciones presentes, las que tienen ya más experiencia, las que acumulan un poquito de nieve sobre su cabeza, las generaciones más jóvenes, las generaciones intermedias, donde estamos Carlos y yo ahora mismo, todas se envuelvan en ese momento maravilloso, educativo, teológico y pastoral de alabar juntos la grandeza del Señor en Jesucristo, que nos ha dado vida con la resurrección. Mi tesis doctoral trata sobre las generaciones en la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, pero yo creo que esto aplica a todas las iglesias y aplica a casi todas las instituciones de base comunitaria de nuestro país y nuestro mundo. Porque hay una teoría de Strauss y Howell de algunos años atrás donde ellos identificaron que en la sociedad hay distintos grupos generacionales. Y hoy, por primera vez en la historia, en el siglo XXI, habitamos 6 generaciones, 6 grupos generacionales en la iglesia. Vamos a identificarlas un poquito esta mañana. Pero mira cómo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de una forma distinta. Si yo digo vitrola, si yo digo radio para hablar de música, si yo hablo de carta y telégrafo para la comunicación, si hablo cine, si hablo de ir al cine en la semana o al cine del pueblo el domingo, usted entonces pensaría, ¿verdad? En que usted es posiblemente una persona de la generación silente. La generación silente es aquella que nació de 1927 a 1944, nuestros ancianitos que están sobre los 80 años. Ahí están en nuestras iglesias. Pero si yo le digo a usted, para música 8-track, el teléfono de disco, la carta telegrama, la que se enviaba a una estación, si le hablo del matiné y la doble tanda con Manolo Urquiza en el Canal 2, si le hablo de una greca para colar café, posiblemente usted se identifica a la generación de los baby, se identifica con esto y pues, usted pertenece a la generación de los baby boomers, que son aquellas personas que nacieron entre 1945 y 1964. Ustedes son la generación más numerosa y ustedes son la generación que está en el liderato de nuestras iglesias, en la mayoría de ellas. Si yo digo cassette y CD player, cable TV, máquina de fax, si hablo del Blockbuster Video,
o de un videoclub en la esquina de nuestra casa. Si hablo de Windows 95, la computadora personal, la PC, si hablo de la cafetera eléctrica, usted posiblemente es uno de los míos, de la generación X. Y esa generación comenzó a nacer en 1965 y se extiende hasta 1980. Todos los que nacimos en estos años pertenecemos a la generación X. Pero continuando el tema, si yo voy a hablar de música y hablo de CD player, si en la película en vez de ir al cine o Blockbuster hablo de DVD y Blu-ray, si les menciona Facebook, mensaje de texto, celular inteligente, si para el café usted piensa en Starbucks y conoce todas estas cosas, pero casi no reconoce lo demás que hemos mencionado, usted pertenece a la generación de los millennials. Los millennials nacen desde 1981 hasta 1996. Y si no sabe qué son todas estas cosas que hemos hablado, si alguien que no está escuchando no sabe qué es todo esto que hemos hablado, telégrafo, teléfono, todas estas cosas, pero sabe qué es TikTok, qué es YouTube, qué es Netflix, si usted sabe qué es un smartwatch, si el peor castigo de la vida es cuando no hay internet, es posiblemente que usted pertenece a los centennials, que también los llamamos los nativos digitales, que nacen desde 1997 hasta el 2010. Pero si yo le hablo a usted del huracán María, del COVID, si le hablo de las clases virtuales, si le hablo de Zoom, si le hablo de Google Meet o todas estas plataformas que usamos ahora para los podcasts, los que se sientan identificados posiblemente son los niños que pertenecen a la generación alfa, que nacen desde el 2011 al 2025 se espera que nazca la última generación alfa. Todas estas generaciones tienen sus diferencias. Todas tienen un entorno donde se criaron, unas realidades. Usted le menciona la guerra de Vietnam a un baby boomer y sabe de lo que está hablando. Usted le menciona Vietnam a un centennial y posiblemente no sepa ni dónde está en el globo terráqueo. Usted le da un teléfono de los de antes, de discado, a un millennial, a un centennial, perdón, que son más jovencitos, o una generación alfa, y no sabe cómo marcar. Pero usted le da a un baby boomer posiblemente un teléfono inteligente y le pide que baje un app y haga unos códigos específicos y no puede hacerlo. Las diferencias, más que separarnos, deben enriquecer. Y toda esta gente distinta habita en nuestras comunidades, pero también en nuestras iglesias. Toda esta gente está convocada a esa celebración de generación en generación que celebra las obras del Señor. La iglesia está encargada de proveer el ambiente inclusivo, participativo, en cual todas las generaciones cabemos en un lugar para alabar la gloria del Señor. El culto del domingo debe ser esa experiencia educativa y transformadora donde todos formamos parte esencial. Lamentablemente, luego de la revolución industrial del siglo XVIII, el mundo empezó a fragmentar las cosas. De comunidades agrarias pasamos a los centros urbanos, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra, que son las influencias mayores de Estados Unidos para nosotros. Y se sustituyó aquella familia que estaba junta, trabajaba junta, caminaba junta, comía junta, aprendía junta, por grupos en la sociedad, los hombres para el trabajo, las mujeres para amas de casa, los niños para la escuela, y así sucesivamente. Y aunque esto ha cambiado porque ya la mujer ha ganado los derechos que se merece por ser creación de Dios, no porque hay que otorgarse, no, se los merece, los tiene. Trabaja al igual que los hombres afuera. Y han habido muchos cambios desde el siglo XVIII en adelante. Todavía estamos segregados y en la iglesia segregamos la participación, ¿verdad? Dejamos en nuestro programa la segregación de grupos y en la educación cristiana dejamos a los niños aparte y los adultos en otro lado. Nos segregamos por edades, las damas jóvenes, las damas mayores, los niños, los jóvenes por un lado, los caballeros por otro. Y eso no está mal porque todos somos grupos distintos. Pero hemos dejado que la división se haga sigilosamente cada vez más marcada en la vida de la iglesia. Si yo le pregunto a usted, ¿cuánta gente asiste al culto de oración de su iglesia? En raras ocasiones conseguiremos iglesias que te diga el grupo de niños completo asiste al culto de oración.
Y de cierta manera nos hemos ido separando. Y decimos reunión de la Junta de Gobierno, Junta Directiva, consistorio, como se llama en su iglesia. Muchas veces los niños están excluidos. No están ahí. Para no decir que las generaciones más jóvenes, en todas las generaciones hemos ido perdiendo gente, pero las generaciones más jóvenes, los millennials, los centennials y la generación alfa, están cada día más escasos en todas las iglesias. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos llama a hacer esto? Tenemos que buscar cada día como iglesias, ser iglesias de carácter multigeneracional o intergeneracional. Una iglesia debe ser un lugar donde todos tengan espacio, donde no le digamos a los niños en el culto, ay, que tú haces ruido y molestas. ¿Por qué? Porque los niños son kinestéticos, los niños se mueven. Y sí, hay que tenerle su programación especial, pero de vez en cuando tienen que aprender a adorar con los adultos, tienen que estar con nosotros, tienen que participar del culto, tienen que ser parte de la vida de la iglesia. En la iglesia es tan importante el niño como el anciano, el niño, el recién nacido como el baby boomer, el millennial es tan importante como el centennial o como el generación X, que somos los más olvidados, que somos Carlos, tú y yo, somos de la generación X. Para que nuestros niños aprendan a adorar y comportarse en el culto, tienen que observar a los adultos. Y tenemos también que integrarlos a ellos en nuestra programación. Necesitamos esos niños que nos dan alegría, ánimo, que nos enseñan a creer, porque Jesús dijo que el reino de los cielos es de aquellos, o lo alcanzan aquellos que son como la fe de los niños. Necesitamos las generaciones más jóvenes para que nos enseñen a confiar en las promesas del Señor. Como dijo Jesús, hay que ser como niños para alcanzar el reino. Cuando a Jesús le traen unos niños allá en uno de los episodios más recordados y uno de los versos más recordados y citados de la Biblia, para que los bendiga y ore por ellos, esos padres no estaban pidiendo, Jesús, te traemos los nenes para que los pongas a pintar y le dejes una meriendita, o los pongas a hacer manualidades, o algo así. Dar la bendición, pedir que alguien bendijera un personaje como Jesús, que es un personaje sagrado, que bendijera la vida de esos niños, era unir esas personas a Jesús. Ellos estaban diciendo, nosotros queremos que estos niños te pertenezcan a ti, sean de tu reino, sean de la iglesia después naciente de Jesús. Bendecir a una persona es reconocer que esa persona forma parte de tu vida, sea por lazos familiares o por adopción. Esos padres le piden a Jesús un espacio en el reino de Dios, un espacio educativo, pastoral para que los niños se desarrollen. Algunos exegetas creen que ese grupo que llamamos niños posiblemente habían hasta jovencitos de 12, 13, 14, 15 años. Es tiempo en la iglesia de incluir y nunca excluir. Hay que incluir a todas las generaciones representadas en la vida de la iglesia. Que todos y todas podamos entrar en el reposo de Dios, en la alegría de la salvación, que aprendamos juntos, que hagamos realidad el reino de Dios y su justicia para todos y todas. El mundo nos enseñó a separar. Déjalos para allá para que no molesten. Y Jesús dice, no le impidan que lleguen a mí. No se lo impidan. De ellos es el reino. No se trata de eliminar los ministerios enfocados. Hace falta un ministerio para la niñez, para los matrimonios, para los jóvenes, para los adultos mayores, para las damas, para los caballeros, todos los ministerios que podamos tener. Pero saber que cuando decimos la iglesia va a orar, la iglesia no la componen los ancianos para orar. Todos vamos a orar, todos vamos a aprender a orar desde nuestra posición, desde nuestro entendimiento de la fe. Cuando decimos hay estudio bíblico, queremos que todas las generaciones estudien, que la iglesia le dé las herramientas y también la fe se continúe sembrando en la casa y le digamos a esos niños, ustedes son parte de la iglesia. Ustedes, vamos, pero se quedan atrás. Y triste, Carlos, que a veces los salones mejores los tomamos los adultos y las partes mejores del templo, y a veces el mismo salón de niños parece un almacén de cosas. Y lo digo sin ánimo de ofender, pero es una realidad, ¿verdad? Y si nosotros tenemos aire acondicionado, como es en algunas iglesias, los niños merecen también un salón de educación cristiana con todas las facilidades. ¿Eso cuesta? Claro que cuesta, pero hay que hacerlo. Cuando todos y todas estamos convocados y todos y todas somos llamados al reino de Dios a participar,
somos una iglesia intergeneracional. Necesitamos aprender unos de otros para ser la iglesia del Señor. ¿Qué nos enseñan los adultos? La experiencia, la calma, la sabiduría. Nos enseñan la confianza en el Señor. Nos enseñan a esperar en las promesas de Dios. Mire, cuéntenos, ustedes los de generación silente, que son los mayorcitos, cuéntenos cuando ustedes vivían en un país que no había ni agua ni luz, para que nosotros que lo tenemos bastante cómodo, aprendamos a confiar en las promesas del Señor. Cuéntenos ustedes los que pasaron la revolución de los 60 y los 70, cómo fue aquellos tiempos para nosotros aprender. Nosotros los generación X, que somos a nuestra generación, Carlos, lo que somos generación X, nos llaman los latchkey kids, o sea, los niños con llave, porque en los 70 la mujer salió al ambiente laboral en masa y los niños llegaban a su casa con llave y a veces, y yo escucho historias especialmente en Estados Unidos y las puede escuchar aquí, que personas que trabajan turnos distintos, que a veces los niños no ven a sus papás, veían a sus papás en 1, 2 y 3 días, pero tenían llave, entraban a su casa, se cocinaban ellos, estudiaban ellos, se bañaban y se acostaban y se iban a veces a la escuela solos. Y todavía tenemos ese fenómeno, ¿verdad?, presente entre nosotros. Todos necesitamos aprender mutuamente unos de otros. Los niños más jóvenes, enséñanos la tecnología, enséñanos qué significan los retos para ustedes, qué significa el ambiente. Decimos, estos muchachitos ahora protestan por el ambiente. Y entonces ahí acusamos, los jóvenes ahora acusan a los baby boomers que no cuidaron el mundo. Pero tú sabes que antes tú comprabas un refresco y tenías que devolver la botella. Era de cristal para que la lavaran y te echaron el refresco de nuevo, ¿verdad? Y se reciclaba también de alguna forma. Así que no es cuestión de acusarnos, sino cuestión de trabajar juntos. ¿Cuál es el peligro de no incluir a todas las generaciones? Que nos volvamos iglesias monogeneracionales. Un ejemplo de iglesia monogeneracional es cuando cuando todos somos adultos mayores. ¿Cuál es el peligro de eso? Que esa iglesia va a ser bien difícil renovarla cuando ya los adultos mayores vayan desapareciendo, porque, déjeme dar una triste noticia, todos en algún momento vamos a partir de esta tierra. Algunos adelante, algunos atrás, nos iremos, ¿verdad? Pero también tenemos iglesias cuyo enfoque solamente es en la juventud. Y eso también es un tipo de iglesia monogeneracional. Y yo he visto y he escuchado cuentos de iglesias gigantescas, pero sin ningún presupuesto. No tienen dinero. ¿Por qué? Porque mucha de la gente joven o no trabaja o nunca aprendieron la cultura del diezmo. Y no aprendieron a diezmar y no pueden sostener la iglesia. Y tenemos iglesias gigantes y los pastores tienen que tener 3 trabajos a la misma vez. Y 2 trabajos, hacen miles malabares para poder mantener la iglesia. ¿Qué quiero decir? Que todos somos necesarios. Nuestra iglesia debe dar un espacio especial para cada persona, que la gente sienta que yo pertenezco ahí. No es que esa es la iglesia de papi y mami, que nuestros hijos digan, esta es mi iglesia, esta es mi casa. Que nuestros ancianos digan, esta es nuestra iglesia y esos niños son nuestros hermanos. No son los muchachitos que molestan cuando hay el culto. Y si algún día llegamos a tener una iglesia donde no hay ruido de niños, más que paz, tiene que ser una preocupación gigantesca de que no hemos sabido evangelizar o no hemos sabido recibir con amor las diversas generaciones. Todos y todas tenemos un espacio en la mesa del Señor. Y vamos a ponerle un ejemplo. Si nosotros fuéramos a montar un buffet donde toda la iglesia pudiera comer. Si usted pone solamente arroz, carne, vegetales, arroz guisado, alguna de esas cosas que nos gustan a los adultos, ¿qué va a pasar con los niños? Un gran por ciento de ellos, aunque algunos son buen dientes, un gran por ciento de ellos no van a comer, se van con hambre. Sebastián va a comer, pero Karina no va a comer. Karina, exacto. Pues yo tengo el diferente TikTok. Adrián, el mayor mío, va a comer de todo, ajos con gandules, pernil, pasteles. El chiquito no se baila en blanco, no va a comer nada, ¿verdad? Porque es un poquito más picky eater. Pues, ¿qué tenemos que hacer en la iglesia? Pues mira, hay que poner una mesa adicional para esos picky eaters, para esos que no comen. ¿Por qué? Porque ellos son parte del reino también. ¿Qué hace las preferencias? ¿Mejores o peores a la gente? No, esas son las preferencias. ¿Qué hace las experiencias vividas? ¿Verdad? A todas estas generaciones. Las hace distintas, sí, pero las complementa unas a otras con las experiencias que hemos aprendido. Lo importante es que la iglesia intergeneracional intencionalmente busca que todos seamos parte del reino, que todos quepamos en la mesa del Señor, que todos tengamos participación igual.
el que llegó antes como el que llegó después, el que nació después como el que nació antes, en la iglesia deben ser todos iguales. Porque una iglesia intergeneracional da un espacio para que las familias puedan estar felices, porque tienen la compañía de una iglesia que les va a ayudar a cultivar la fe de sus hijos. Pero también los ancianos tienen la comodidad de que pueden ir, mire, retirándose de los cargos y haciendo relevo a otras generaciones para que la iglesia siga adelante. Nuestras iglesias, algunas ya tienen 100 años, más de 100 años. Nuestra iglesia allá en Salinas va a cumplir 116 al final de este mes, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro propósito? Que cuando llegue el año 125 ya no esté aquí, no. Que cuando llegue el aniversario 200, el Señor no ha venido, la iglesia esté de pie, la iglesia siga adelante. La gente de las generaciones más jóvenes se describen muchos de ellos como espirituales, pero no religiosos. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y la espiritualidad? Bueno, entre muchas. La religión lo único que sabe es poner reglas, decir quién cabe y quién no. En la iglesia intergeneracional y en la iglesia que practica una espiritualidad saludable, todos caben. Hay unas personas en nuestros entornos que van a venir una vez al mes a la iglesia, o que se van a conectar al culto a través de Facebook Live o de YouTube o por donde lo transmitamos. Va a haber personas que están en la periferia y no vienen a los cultos porque trabajan o porque tienen alguna actividad distinta que hacer, pero esa gente son parte de nuestras congregaciones también. Y hay que incluirlo, hay que pensar en ello, para que nuestras iglesias de aquí a 20, 30 años sean sólidas, sean saludables, sean un espacio donde la gente puede cultivar su fe. La iglesia tiene que tener espacio para la espiritualidad de la gente que no sé cómo decirlo sin ofender, pero la que se le hace difícil entender la fe como nosotros la entendemos. Porque lamentablemente desde la fe hemos tratado de decirle a la gente, como único tú puedes entender a Jesucristo es como mis ojos lo ven. Y posiblemente yo veo a Jesús como un salvador, como el Hijo de Dios, y alguna persona ve en Jesús un modelo a seguir como maestro, como organizador social. Esos caben en la iglesia. Si seguimos cerrando los espacios, nos volvemos una iglesia religiosa. Si aceptamos al que es distinto, ¿verdad? Y le damos un espacio para cultivar su fe con nosotros, entonces la iglesia se parece al reino, entonces la iglesia se parece a Jesús. Jesús dijo que algunos de nosotros daremos fruto al 30 con la semilla del evangelio, algunos al 60 y algunos al 100 por 1. Y si la aspiración es que todos den el 100 por 1, las reglas van a ser tan altas que nadie va a poder entrar a nuestras iglesias. Nadie podría, ni yo me quito si hay que dar 100 por 1 de ahora en adelante, porque yo soy un ser humano, ¿verdad? Y la medida de fe nos da espacio a que no todos tengamos que ser iguales, no todos tengamos que cantar igual, pero todos podemos ser parte de la familia de la fe. La iglesia se debe parecer a una familia. En la familia, ¿quién es importante? Los jóvenes solamente, o sea, eliminamos los abuelos, eliminamos los bisabuelos, los tíos. No, celebramos la vida de los tíos. Nosotros los latinos veneramos a nuestras madres, ¿verdad? Yo que vivo lejos y hay días que se me hace difícil ir a ver a mami. Ay, qué dolor del corazón, ¿verdad? Y qué jato más grato cuando puedo estar con ella. Pero todos cabemos en la familia y son necesarios los niños que continúan. Cuando yo me hice novio de mi esposa y nos casamos, éramos, ¿verdad? La abuela de Inés, los tíos, las tías, sus papás y los demás, los primos. Vaya a una reunión familiar a las horas que es un montón de muchachitos corriendo, a veces como 12, 14 primos por allí, gritando todos a la vez. Y qué alegría. Pues la familia debe ser el modelaje para nuestra iglesia también. En la iglesia todos somos importantes y en la familia todos son importantes. Ahora mismo, nosotros, Carlos, tú y yo estamos criando en nuestras respectivas familias niños. Cuando tú dices, me voy a comprar un carro, ¿quiénes son los primeros que vienen a la mente? Pues imagínate. A mí me encanta. Sebastián y Karina y Lilian, que están una guagua grande. Sí, porque a mí me dan a comprar el carro de mis sueños. A mí me encantan los Corvettes de los 60. Los Corvettes viejos me fascinan. El 76, que es el Stingray, que tiene un de estos bien alto. Si parece uno por ahí, me lo puedo comprar, me lo compro. El problema es que no cabe en mi familia. Cabemos dos. Pues entonces, cuando yo voy a hacer una decisión de ese tipo, yo tengo que contar con mi esposa,
y con mis hijos. Y el punto principal es nuestros niños. La iglesia debemos también pensar en lo mismo. ¿Cómo vamos a ayudar a esas familias a que nuestros niños cultiven la fe? ¿Cómo vamos a traer a esas familias que nunca vinieron a la iglesia? Porque el problema de las generaciones más jóvenes, los centennials, es que muchos de ellos los trajeron los abuelos a la iglesia. Sus papás dejaron de venir a la iglesia hace tiempo. ¿Y cómo vamos a hacer un lugar que la gente pueda conocer a ese Señor que celebramos? Esa es la pregunta que quiero dejar hoy abierta. Y oro para que nuestros ojos sean abiertos por el Espíritu Santo. Que entendamos que un cuerpo no está completo si le faltan miembros. Un cuerpo sin un brazo funciona, pero está limitado en sus funciones. Una mano sin dedos funciona para algunas cosas, pero para la principal, que es agarrar, yo no podría agarrar esta taza así si no tuviera dedos, ¿verdad? Todos somos importantes. Pablo describió la iglesia en varios pasajes como un cuerpo, y todas las partes, aún las menos, las que usted piensa que no son muy valiosas, las uñas, por ejemplo, son importantes para el cuerpo. Las uñas lo protegen, son una barrera contra los gérmenes, ¿verdad? El cabello le protege la piel. Todos somos importantes, en otras palabras. Mi oración es que podamos desarrollar iglesias donde generación en generación celebramos las obras del Señor y proclamamos los poderosos hechos del Señor como una comunidad completa, inclusiva, donde todas las personas son importantes y caben, y que así nos ayude el Señor. Amén. Tú sabes que me viene a la mente, Carly, que una discusión que yo tuve con una compañera, porque muchas veces nuestras acciones como pastores, por lo menos en mi caso no ha sido, porque yo estoy claro de lo que estás hablando. De hecho, cuando llegué a Cagua, lo primero que yo hice fue poner un cambiador de niños en los baños, que no había. Porque como no hay niños, pues no vamos a hacer nada para los niños. Entonces, yo tuve una conversación con una pastora en un retiro una vez y tuve una discusión porque no, Carlos, es que no se puede, tú no puedes hacer cambios así porque a la gente que diezma se molesta, los viejos de la iglesia se molestan. Y entonces yo digo, pero es que tú no haces cambios para satisfacer a la gente, ¿verdad? No, es que después se molestan. ¿Por qué se molestan? Porque entonces vamos a satisfacer solamente a un sector para que no se molesten, porque son los que dan dinero, porque son los que diezman, porque entonces tú no puedes funcionar así como ministro o como pastora o pastor, ¿sabes? Tú no puedes dirigir un grupo de personas y obviar que en la vida de la iglesia tiene que haber un proceso de transiciones y que esos niños van a ser jóvenes, y esos jóvenes son los que van a ser los futuros líderes, pero si no los guía, no los también les da espacio también en la iglesia, porque todo tiene que ser para ellos, no se puede hacer esto porque se molesta a la gente, ¿no? Entonces, pero los jóvenes, ¿qué van a hacer? Pues se van a un lugar donde se les dé espacio y lugar. Lo triste es que se van de las iglesias y se van a otro lugar. No se van a ninguno. Y miren, y vamos a nuestra familia. Carlos, ¿qué no hacen los abuelos por los nietos, por ejemplo? ¿Cuántas cosas tú ves que tus papás y los papás de Lilia le permiten hacer a Sebastián? Los malcrían. Y mira, usted no sabe cuánta gente nunca han tenido un celular inteligente, pero como los nietos necesitan mandarle mensajes, se compran un iPhone o se compran un Galaxy. Para verlo, ¿Y cuánta gente se muda del país detrás de sus nietos? ¿Cuánta gente modifica la casa? Dejan los niños brincar en las camas, le compran lo que les dé la gana. Mira, los abuelos son la gente más chula del mundo con los nietos. Pues esa misma actitud tenemos que traducirla a la iglesia. Aquí no es que nosotros estemos como, aquí es que el reino funcione, que mi familia, mis nietos tengan un lugar donde adorar. Y esto no se trata solamente de la música, porque hemos puesto mucho énfasis en una adoración. Entonces, una adoración espectacular, pero nuestros viejos que les gustan los himnos los dejamos afuera, ¿verdad? Es esforzarnos para que todos quepamos en la iglesia del Señor, para que todos los que lleguemos y los que han de llegar se sientan cómodos. Mira, ese pequeño cambio de un cambiador en el baño es respetar la dignidad de la familia. ¿Dónde el muchacho lo van a cambiar si no hay un cambiador?
¿Dónde? Sí. En el piso, en un Los salones banco. de los niños, Los los salones de los salones niños, muchas veces son salones que están obsoletos. Y entonces no, obsoletos, sin ninguna tecnología, sin a, ninguna a mí me facilidad preocupa para tanto, ello. a mí me preocupa tanto que nuestras peleas y nuestras luchas a veces son por boberías en las iglesias, por ¿Cierto? poder, por pintura, por de qué color va el portón, de qué color va la puerta, de qué color va esto. Y no le damos lugar a lo que necesitamos, que son proyectos sociales. Y mira, por ejemplo, ¿cómo está el salón de la niña en nuestra iglesia, de nuestras congregaciones? ¿Está apto para recibir niños allí? ¿Está apto para que los niños se sientan, no un salón de clase del colegio, sino un lugar No. donde ellos puedan disfrutar de estar allí? ¿Ves? Porque si tú tienes una pizarra y 5 pupitres, eso es un salón de clase normal. Ujú, En la ujú. iglesia la educación debe ser distinta, la manera de educar debe ser distinta. Entonces, si tú le pones una alfombra tipo grama, no tienes pupitre, tienes mesas para que ellos puedan dibujar, pintar, en vez de pizarra otra cosa, ¿ves? Adaptamos el salón a este tiempo donde ellos puedan aprender, no como en el colegio, porque para estar el colegio, sino en la iglesia debe ser otro tipo de enseñanza, ¿verdad? Donde ellos puedan captar las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Por medio de una enseñanza distinta y adaptada a su tiempo. Y mira, Carlos, las personas en nuestra iglesia, como hemos hablado otras veces, vienen a disipularse para entonces producir en el reino, para salir y ser obreros en el reino. Ajá. Salir no quiere decir que alguien se disipuló en tu iglesia y tiene que mudarse a Timbuktu. No es eso. Es que usted se inserte en el trabajo del reino. Yo doy gloria a Dios y voy a decir hasta su nombre. Nuestra hermana Ana Ponte en nuestra iglesia aceptó el reto y el llamado de ser maestra de niños y de dirigir el ministerio de la niñez, ¿verdad? Y yo oro y lo digo con humildad, ¿verdad? De gracias al Señor. Nosotros tenemos un grupo de casi 19 niños en nuestra iglesia, en un pueblo que no crece poblacionalmente, en un pueblo que la población se ha reducido en los últimos 20 años casi en 20,000 habitantes. Tenemos un grupo de 19 niños. ¿Por qué? Porque los niños se Eso es sienten mucho. amados, importantes, sienten que ellos son parte integral de la congregación. Mire, ¿y qué es una iglesia intergeneracional? Una iglesia donde el adulto aprende del niño y participa con el niño y viceversa. Hace unos días hicimos una actividad y mi hijo chiquito estaba cantando el bingo en un salón que estaban jugando bingo. El nene de 9 años cantando bingo y todas hermanas, baby boomers y otras generaciones participando y jugando y interactuando. Y eso es lo que el reino persigue. El reino no persigue que cada cual se vaya para su lado, sino que el reino que la gente comparta, que la gente se siente junta en la mesa, que la gente adore juntos, que la gente aprenda juntos, que la gente y adorar con los niños a veces, los ruidos de ellos que a veces no son molestosos, de ser salmista, de la boca de los que maman y de los niños, perfeccionaste la alabanza, la fortaleza, ¿verdad? Todos tenemos que tener un espacio, todos tenemos que darle espacio a esa niñez y espacio a los adultos, espacio a los jóvenes a ser distintos. Nuestra generación en adelante cuestionamos todo el establishment. Cuestionamos la iglesia, cuestionamos la fe, cuestionamos la escritura. Pues la gente que cuestiona también tienen espacio en la iglesia. O crees como nosotros te votamos de aquí. Ese no es el camino. El camino es que todos quepan, porque si creemos en un Espíritu Santo que nos convence de verdad y justicia, el Espíritu Santo de Dios va a ir trabajando con ese que tiene dudas y va a ser él un obrero fiel y va a ser él una obrera de ella, una obrera fiel en el reino. Pero tenemos que tener espacio para todo. Tenemos que más que entretener es transformar. Y transformar significa cambiar nuestra mentalidad. Y yo estoy seguro que si nosotros nos esforzamos por hacer sentir cómodos a las niñez, a los adultos jóvenes, a los millennials, a los centennials, y respetamos que ellos son distintos porque se crearon en un tiempo distinto y los eventos que rodearon nuestra crianza son los que definen nuestro carácter y los mayores rasgos de nuestra personalidad. Pues entendemos esas diferencias y podemos trabajar con ellas, podemos cultivar un reino e iglesias que se fortalecen, iglesias que crecen no solamente numéricamente, aunque el crecimiento numérico es importante, que crecemos en la fe, que crecemos en profundidad, que crecemos en sabiduría.
porque nos alimentamos unos de otros. Este es un tema para mí fascinante, la iglesia intergeneracional, y una de las cosas que leí mientras me estaba preparando para la tesis doctoral, es esta iglesia en un condado en Nueva York, que básicamente quedaban unos 8, 10, 12 viejitos. Gente ya por entregar el estuche, cerca de los 80. Llegó un pastor, sí, después de los 80 y pico, usted sabe que lo que quedan son un par de años de vida. Y la vida es tan incierta que hasta los jóvenes, ¿verdad? Podemos fallecer jóvenes, hay gente que fallece joven, pero ya usted está en los 85, 86, usted sabe que ya le quedan pocos años de vida. Es una realidad. Pues, ¿qué hizo esa iglesia? Dijo, pues nosotros no queremos que esta iglesia desaparezca. Y dijeron, vamos a abrirnos a la comunidad y vamos a entender su necesidad. ¿Y qué han hecho? Se reúnen todos los viernes en lo que ellos llaman el tiempo intergeneracional. Esa iglesia, no recuerdo el nombre ahora. Y por ejemplo, en esa iglesia, en esa comunidad, llegaron muchos hispanos. Pues ellos invitaron a los hispanos, hicieron noches mexicanas, noches salvadoreñas, noches latinas, noches puertorriqueñas, todos blancos, anglos. Y una de las cosas que más me impresionó es que esta jovencita cumplía sus 15 años y era una familia mexicana, emigrante, trabajadora, pero sin recursos. La iglesia preparó el quinceañero de esa familia y toda la familia llegó a la iglesia. Y llegaron los vecinos mexicanos a la iglesia. Y entonces, en ese carácter de ser importante a todos y que todas las necesidades son importantes, esa iglesia ha florecido. Y dice el relato que contaba, que de ser una iglesia que quedaron 8 o 10 personas, es una congregación vibrante de más de 200. Y dicen, ¿qué hicieron distinto? Simplemente miramos a las demás generaciones más jóvenes que nosotros, entendimos sus necesidades y nos abrimos a esas necesidades. Y nos abrimos a compartir con ellos las necesidades y decirles, ustedes son parte de esta familia. Y la iglesia floreció. ¡Qué hermoso! Y entonces es mi oración, porque la gente de mi generación, Carlos, ¿tú te acuerdas las actividades de Ajieu de nuestro tiempo? 300, 400, y una actividad que reunimos casi 500 y pico de personas. Hubo varias que se reunieron alrededor de 500 jóvenes de la edad de nosotros que ahora están en los 40 y tantos. ¿Dónde está toda esa gente? Es que si no somos pertinentes, muchos de ellos, nuestros intereses van por otros lados. Muchos de ellos quizás están en otras iglesias, pero muchos de ellos simplemente abandonaron la iglesia. La iglesia dejó de ser pertinente para ellos. Y entonces, ¿qué vamos a esperar? Que cuando nuestros hijos salgan del grupo de niños, lleguen a juveniles, digan, en esta iglesia hay uno que pues se nos vayan. No, tenemos que hacer algo y tenemos que incluir y tenemos que hacerles sentir que ellos son importantes y tenemos que discipular a nuestros jóvenes. Hay modelos maravillosos, hay instituciones maravillosas que nos ayudan a los que somos de otras generaciones a comprender las generaciones nuevas. Ahí está lo que antes era especialidades juveniles, S625 se llama ahora, hay Springtime Research Institute, hay distintos foros que nos pueden alimentar de información, Barna Group que estudia la iglesia. Vamos a leer, vamos a prepararnos y vamos a abrir el corazón al espíritu para que nuestras iglesias puedan ser comunidades donde todas las generaciones caben. Mira, voy a dar una promoción como de gratis, voy a muy bien. aquí. De gratis. La pastora Lisa, de la Discípulo de Cristo de Caguas, me envió ayer una promo que la va a compartir aquí. Aquí, pastora Lisa. Es una actividad se llama ¿Qué es sinergia? Es incluir a Dios en nuestros esfuerzos para exceder lo que podemos realizar. Es una actividad para un congreso para adolescentes, jóvenes y sus líderes. Se acaba esta próxima semana. Va a haber diferentes recursos. Y la iglesia Discípulo de Cristo de Buenavista, del pastor Joel González. Es una actividad para juveniles y jóvenes, para líderes de juveniles y jóvenes. Y importante esas actividades, pero también importante que nosotros reconozcamos que los que tenemos ahí, nuestra misión es que ellos sepan que esta es la iglesia de ellos, que ellos se sientan que pueden estar aquí, que no se sientan como excluidos, como estoy loco por irme de aquí, deja que cumpla los 15 años para no volver. Eso no es lo que anhelamos. Anhelamos que nuestros niños digan, esta es mi iglesia, que los jóvenes digan, esta es nuestra iglesia, que se sienten con el hermano mayor a tomar un café o a jugar una mano de domino o a escudriñar las escrituras juntos, que sea un espacio donde la gente pueda encontrar vida para su familia. Eso es lo que anhelamos de la iglesia. Hay una historia
y con esto yo voy a terminar porque ya van a ser las 9 de la mañana. Ya va más de media hora de café hoy. Hay una historia que leí que a mí me conmovió mucho. Esta familia, esta madre soltera con su hija, que tiene un defecto en su labio, que se mudan a este pueblo, este poblado en Estados Unidos. Y la iglesia abraza a esta familia. El grupo de jóvenes, el grupo de niños empieza a buscar a esta niña que llegó a los 9 años allí, la integran, ella era tímida, no sabía hablar, no tenía un problema en su labio, que no podía casi pronunciar las palabras, pero una niña muy inteligente. Y esa niña, el grupo, los líderes jóvenes empezaron a estar con ella. Los jóvenes de la iglesia, cuando fue creciendo, estaban con ella y la buscaban. Esta niña seguía yendo a la iglesia porque la buscaban, pero en cierto modo actuando con rebeldía, vistiéndose de negro, todas estas cosas. La niña fue al hospital, le operaron su labio para poder hablar y los hermanos de la iglesia fueron a cuidarla. Una hermana, ella vestida de negra, la niña, una hermana que ella llamaba la hermana del cabello violeta. Usted sabe cómo algunas hermanitas mayores se pintan el pelo que parece como violeta. Ella siempre decía, la hermana del cabello violeta me iba a buscar todos los lunes para trabajar en el jardín de la iglesia. ¿Y qué pasa? Que pasó el tiempo y esa niña siguió rebelde, hizo muchas cosas, pero la iglesia nunca la soltó. De generación en generación la fueron abrazando. Fast forward a cuando se escribe ese libro, ese capítulo de ese libro lo escribía esa niña a los 34 años, que era la pastora de la iglesia ahora. Y entonces tenía una familia, ya no se vestía de negro, dejó su timidez, y ella siempre recuerda que la iglesia, desde la niñez hasta su adultez, hasta su adolescencia rebelde y hasta su adultez joven, la iglesia nunca la soltó. Ella abrió su corazón al Señor y hoy es la pastora de la iglesia. ¿Qué podemos lograr con un poquito de amor y un poquito de tolerancia y un poquito de comprensión para las otras generaciones? Es la pregunta. ¿Qué podemos lograr con nuestros niños? En un país que se vacía de esperanza y las iglesias se vacían de la gente joven. Y lo digo con todo respeto, pero lamentablemente vemos muchas iglesias que de momento florecen y tienen 400 miembros y usted va 5 años después y ¿dónde está esa iglesia? No está. Se rompió, se dividió, se mudó, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque quizás no es una iglesia balanceada, era monogeneracional. Pero también vemos las iglesias históricas, muchos de nuestros templos casi vacíos, y no es que los que hay no importan. Si habemos 5, 10, 15 en el templo, no importa, pero que esos 15 se fuesen por esa iglesia donde están, quepa más gente cada día, quepan las familias, quepan los niños. Cuando venga una familia con niños, le busquemos la vuelta para que se sientan cómodos, los ayudemos en el viaje de la educación cristiana. Necesitamos ser iglesias intergeneracionales que comparten, que fomentan el diálogo intergeneracional, y a eso nos ayude Dios, Carlos. A eso nos ayude el Señor. Excelente tema. Aquí yo estoy en un chat del profesor Ediberto López y compartí el link y Yasmín Fuentes pone excelente, mucho para reflexionar. Así también que bueno. Verdad que es un excelente tema. Lo importante es, ¿verdad?, abrirnos a poder darle espacio, abrirnos a dar espacio a la juventud, a los niños, y que sean parte. Yo el domingo antipasado yo vi tener 2 coches allí en la iglesia de niños, y yo le decía a una, decía, David, el nene de ahí mismo yo lo quiero ver corriendo por ahí. Amén. Y le dije a la iglesia, y cuando lo vean corriendo no digan nada, porque es un niño, déjalo que disfrute ser niño. Yo sé que uno quiere que la iglesia, porque a mí mira, no hay algo que a mí me moleste más que me digan que es que en un tribunal usted no sé esto. Es que no estamos en un tribunal, estamos en una iglesia. La iglesia celebra la vida y los niños son vida. Y Jesús de Nazaret. Mira, hablando de vida, mira aquí. Mira, hablando de vida, mira para allá. Que yo dije peluche. Peluche. Ay, Dios mío santo. Porque jugando voleibol le tiraba la Karina y le dije peluche. Mire, sin niños no hay vida. Y la escritura, Jesús dijo, dejen que los niños vengan, no se le impidan. ¿Dónde está? Peluche, vamos a jugar voleibol. Peluche, muy bien. Dile hola, Pastor Galdi. Dios te bendiga, Sebastián. Peluche. ¡Peluche!
Ay, que Dios te bendiga, Sebastiancito. No, Qué definitivamente lindo, qué hay que lindo. dejar que los niños sean niños, brother. Hay Y que no es dejar que los niños excluir a sean los niños. adultos, Carlos, no es excluir a los mayores. Todos somos No, parte, todos nos necesitamos unos a otros, pero tenemos que abrirnos a comprender al otro, al que es distinto, al que piensa distinto. No todo el mundo va a pensar como mi generación. ¡Peluche! Esa carita, ay, Dios échale. mío. Vamos a terminar el podcast de A hoy, que ver, vamos a desayunar. Sebastián, importante, vamos a seguimos desayunar, Sebastián. a tomar café. Él me hace café a mí. Oh, ¿Verdad que tú haces café, papá? ¿Tú le haces café, papá? Sí. Sí, él me hace qué café. bien, oye. Él le Me sabe voy a hacer traer para café acá un ya. tiempo prestado a Sebastián para que me haga café. Sí. Peluche. ¡Peluche! Carlos, que Dios te bendiga. Dios te bendiga Los mucho. quiero. Muchos besos y Es- abrazos para todos y todas. Y un placer estar con ustedes. Y ayúdenme a orar que este lunes empezamos las entrevistas para ya en la última fase de la investigación doctoral para ya Va a pronto hacerlo bien, mi tener, hermano. con la ayuda del Va, Señor, pues ya terminar esta parte de la jornada educativa. Así va a que, hacerlo bien, tú vas a hacerlo bien. amén. ¡Peluche! Al final lo digas amén. Di peluche. Di peluche la próxima vez. Así es que, muy bien. Ay, mi gente, esto fue el podcast de hoy. Con un premio, mira, con un bono. Peluche. Con un peluche. Sebastián. Hoy terminamos con Sebastián aquí acompañándonos. Así que yo tengo reunión a las 11. Peluche. Así que Gary también tendrá lo suyo en esta mañana. Vamos, Así que gracias por vamos. acompañarnos aquí. Peluche. Sebastián, dile adiós a la gente. Mira la cámara allá. A la cámara allá arriba. Dios te Dile bendiga, adiós, Sebastián. muchas bendiciones. Dios. Les amamos mucho. No olviden que este podcast es un cafecito con quién. Yo. Con Dios. Muy Con bien. Dios, con mi pastor. Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones.